¿Qué tal, compañeros? Bueno, pues este es mi proyecto integrador de la materia Normalización y la Metrología en México. Mi nombre es Ana Laura Rivera Belino y bueno, pues empecemos. Bueno, para mi proyecto integrador quiero hablarles sobre la confección de prendas o de ropa, la cual se confecciona en la empresa Ilusión, ubicada en la carretera México-Pachuca, en este caso en el estado de Hidalgo, donde actualmente laboro en el área de administración. Bueno, pues empezaré a tomar el tema de las mediciones, pues como ya sabemos las cuales son muy importantes para el área de confección de las prendas. Aunado a eso, pues la calidad del producto, ya que en este caso, conjunto de los mecanismos, acciones y herramientas realizadas para detectar presencias de errores. ¿A qué me refiero con presencias de errores? Pues que algo dentro de la confección no haya sido confeccionada conforme a los procesos, que más adelantito les estaré hablando de qué se trata. Pues sabemos que la calidad es una parte fundamental, pero no solo considera la medición, sino también algunos aspectos importantes como lo son la apariencia del producto y la simetría, la tensión, etcétera. También más adelantito les hablaré acerca de qué se refiere a la simetría, la tensión y la apariencia del producto. ¿De acuerdo? Bueno, pues dentro de la confección de las prendas que se hacen dentro de la empresa, podemos identificar que hay una diversidad de operaciones para cada modelo. En este caso, bueno, les muestro un ejemplo. En la operación 11 dice fijar elástico delantero, la operación 12 es unir a top. ¿Qué quieren decir todas estas operaciones? Que al irse llevando cada una de ellas, al irse confeccionando cada una de ellas en las máquinas correspondientes, se llegará al producto terminado. En este caso, en esta tabla podemos ver la importancia del tiempo, ya que del tiempo dependerá cuántas piezas se hacen por operación y por lo consiguiente cuántas piezas se estarían facturando por día. Por ejemplo, en el primer ejemplo donde dice fijar elástico delantero, vemos que por pieza se debe de tardar 0.383 minutos, que equivale a 23 segundos. Como el bulto es de 48 piezas, en promedio se debe de hacer 18 minutos en la operación 1 y así sucesivamente para el resto de las operaciones. Bueno, en esta hojita pues cabe mencionar que estos procesos van de la mano con otras aplicaciones de medición. Como ya lo vimos, el tiempo es un factor muy importante para la producción, ya que de este dependerá cuánta producción por día se esté generando. Algunos métodos de inspección que se deben de aplicar para las prendas son las guías de costura. ¿A qué me refiero con las guías de costura? Bueno, que estas fueron diseñadas con la finalidad de llevar y conocer el método adecuado para cada modelo. Como nos podemos dar cuenta, pues bueno, seguimos con el ejemplo del 2018, el modelo 2018. Y aquí miren, como lo pueden ver, es un top. En este caso lo tenemos en color rococó rosa. Puede haber, como lo vemos ahí en donde dice colores, puede haber color hueso, negro, magenta, índigo, etcétera, etcétera. En este caso, la guía de proceso de costura, que era lo que yo les comentaba hace un ratito, que primero se tiene que leer la guía de costura para saber cómo se debe confeccionar el modelo o la operación, cómo se debe de hacer. Si nosotros nos damos cuenta, pues viene hasta el tipo de máquina, como lo veíamos en la tablita, qué máquina se va a utilizar, qué aguja se va a utilizar, eso es muy importante. El ancho de la puntada, esto es también muy importante. Hay muchas prendas que, por ejemplo, llegan a tener 12 puntadas por pulgadas. Entonces, dentro de una pulgada debe de haber 12 puntadas. Esto también debe de depender de la guía de costura, dependiendo también del modelo. O sea, por ejemplo, esta es la guía de costura pues del 2018. Para otros modelos va a venir diferente, va a venir parecido, etcétera. El hilo también es una especificación muy importante para la confección de prenda, ya que pues de este también dependerá la resistencia que debe de tener la prenda al ser tensionada, que era lo que les mencionaba al principio. Ahí podemos medir la tensión. En este caso, el hilo que ahí nos está diciendo, pues tiene que ser primero embobinado, luego tiene que pasar al área de confección. El área de confección
ya tuvo que haber revisado qué tipo de hilo va a utilizar. Y pues bueno, también como podemos ahí ver, dice las tensiones del hilo. Puntos críticos, pues bueno, es precisamente donde mencionan las tolerancias que puede llegar a tener el modelo. Y en las observaciones, pues ahí es algo muy importante, que ya dentro de la confección de prendas el colaborador se empieza a dar cuenta de que a lo mejor y al principio el área de desarrollo dice, ¿sabes qué? Se va a utilizar este hilo, X hilo, y a lo mejor el colaborador se llega a dar cuenta que pues ese hilo de repente al ser tensionado pues no es como que muy resistente, puede llegar a ser cambiado, pero esto es muy mínimo, o sea, las observaciones llegan a ser muy mínimas. Bueno, pues para las tolerancias creo que también es de gran importancia mencionarlas. A continuación muestro un ejemplo del mismo modelo. Estamos con el 2018 para las diferentes tallas que se llegan a confeccionar. Como nos podemos dar cuenta, pues bueno, hay diferentes tallas. Puede haber tallas chicas, medianas, grandes y extra grandes. Ahí por ejemplo nos especifica en el primer código, que es MP1, que se refiere al pliegue. En este caso, cuando aplican el pliegue al delantero, pues bueno, en la talla chica debe de medir 7 centímetros. Las tolerancias, como lo vemos más adelantito, son de 5 milímetros. Puede llegar a medir 7.5 o puede llegar a medir 6.5. Así es la tolerancia. Para el torso, el adorno, la sisa, el escote, lo mismo, vienen sus especificaciones para cada talla y sus meramente tolerancias. Es de gran importancia mencionarles que para la confección de prendas se utilizan diversos instrumentos de medición. Se utiliza la regla, la cinta métrica. En este caso, bueno, hablaré del tensómetro, que es un instrumento que se utiliza para medir la resistencia de la costura en algún accesorio. ¿A qué me refiero con accesorio? Puede llegar a ser un moño, una placa o un botón que lleve la prenda. En este caso, el tensómetro se colocaría sobre el accesorio y se jalaría para ver que realmente cuente con la resistencia adecuada para una buena calidad de producto. Como primer ejemplo quiero mostrarle en este caso cómo se aplica el tensómetro sobre un moño. Se coloca sobre una lanzada del moño o sobre alguna orillita del moño, se tensiona y verdaderamente se tiene que validar la resistencia que tiene en este caso en su costura hacia la prenda. Como segundo ejemplo quiero mostrarles la aplicación del tensómetro sobre un botón. En este caso el ganchito del tensómetro se colocará debajo de la costura del botón, se tensionará y se validará nuevamente la resistencia de la costura sobre este accesorio. Y como tercer ejemplo quiero mostrarles la aplicación del tensómetro sobre una placa. En este caso lo mismo, el ganchito se coloca sobre la placa o sobre debajo de la placa, se hace la tensión y se tiene que validar que la costura sea resistente para que el accesorio colocado no se desprenda de la costura. Para las mediciones del tensómetro, en esta tablita se muestra que para los diferentes tipos de materiales, como lo son las telas de malla cerrada y las telas de malla abierta, se debe de medir para moños y placas en diferentes PSI. PSI se refiere a las siglas en inglés que se refieren o significan libra por pulgada cuadrada. Aquí muestro las especificaciones de cada una de ellas en los diferentes materiales. De este lado quiero mostrarles en esta imagen un dispositivo que se creó por el área de calidad, que tiene como fin medir la profundidad de las copas. En este caso a este dispositivo se le nombró arco. El arco pues bueno, básicamente tiene una mirilla, la mirilla es la regla que tiene en medio y en esta pues mide la profundidad en pulgadas por el forro de cada copa. Dependiendo de la talla que se vaya a confeccionar, debe de tener ciertas medidas de profundidad para revisar que esté dentro de la tolerancia. A este otro dispositivo se le llama caja. Este dispositivo viene con un plástico. El plástico va a variar dependiendo de la talla que se tiene que medir y este va de la mano con el arco, el anterior dispositivo que les mostraba. Con esto se utiliza para medir precisamente la profundidad
de la copa. En la siguiente imagen les mostraré cómo se realiza la medición. De este lado, bueno, pues ya les estaré mostrando cómo se está midiendo. En este caso se coloca la caja en la parte de abajo, previamente se coloca el plástico, después se coloca el forro de la copa y en este caso se coloca el arco. Con la mirilla se tiene que ajustar para ver que cumpla con la especificación de la profundidad dependiendo de la talla a confeccionarse. Bueno, pues podemos ver que con estos dispositivos creados son una parte fundamental para la corroboración y validación de la medición y tolerancia del producto antes de llegar a ser confeccionado. Esto con el fin de tener un producto de calidad. A continuación les muestro otro dispositivo el cual fue utilizado para la revisión que tiene la copa, en este caso en cuestión de la desviación que llegara a tener en la copa. En este caso la copa foam no deberá rebasar la orilla del plástico. Recordemos que para cada talla hay un diferente plástico. Si llegara a rebasar la orilla, no podrá ser confeccionado. En este caso muestro un ejemplo en la imagen de abajo. En la siguiente imagen, pues podemos ver cómo en este caso esta copa está dentro de los estándares y tolerancias, lo cual quiere decir que el área de calidad, al validar esto, puede aprobar que el producto puede ser confeccionado de manera correcta, ya que cumple con las medidas adecuadas y las tolerancias. Como podemos ver, pues dentro de la empresa hay una variedad de máquinas, pero en esta ocasión hablaré de la cortadora Hashima. Esta máquina tiene la función de cortar el tirante, encaje o elástico. Puede ser programada para que en un tiempo determinado corte X cantidad de piezas. Asimismo, también se puede definir qué tantos centímetros de largo se cortarán. Puede ser programada para cortar 3, 1 centímetro, 5 centímetros. Esto ya dependerá de la necesidad que hay en producción. En la primera imagen, como podemos ver, en la parte de atrás se coloca el material, se pasa por la máquina. En este caso, como podemos ver, tiene unas mangueritas. La máquina también trabaja bajo presión de aire. En este caso, la cuchilla corta el producto. El aire, digamos que lo saca a presión, y lo mismo se sigue cortando el siguiente producto hasta llegar a la X cantidad de piezas que se requieren cortar. Bueno, compañeros, pues podemos ver que es de gran importancia los métodos de medición y la correcta aplicación en el ámbito de la confección de prendas. Pues la ingeniería va de la mano de otras ingenierías. Al trabajar juntas, pues vemos que se logran grandes proyectos que en este caso pues tienen la finalidad de satisfacer las necesidades del ser humano. Vemos que los instrumentos de medición son parte fundamental del desarrollo del proceso.